Estados Unidos se desmorona desde dentro, estados enteros se derrumban bajo el peso de la pobreza, el alza de los alquileres y una oleada de personas sin hogar. Familias, veteranos y trabajadores viven en sus vehículos para sobrevivir. Desde el gélido Vermont hasta el abrasador Hawái, esta crisis se extiende rápidamente y nadie está preparado para lo que viene. Aquí están los 10 estados que se derrumban con mayor rapidez y la cruda realidad que lo impulsa. Número 10. Vermont. La población sin hogar aquí se ha triplicado con creces desde 2020. Se ha triplicado. En un estado con poco más de 640,000 habitantes, más de 3,000 personas viven actualmente en situación de calle. Esto convierte a este pequeño estado de Nueva Inglaterra en uno de los estados con mayor índice de personas sin hogar per cápita del país. 53 personas por cada 10,000 habitantes no tienen un lugar fijo donde vivir, más del doble del promedio nacional. La crisis de las casas rodantes es particularmente grave debido a la geografía y el clima. Si uno pierde su vivienda en Burlington o Montpelier, es imposible sobrevivir al invierno en un vehículo sin una preparación exhaustiva. Tuberías rotas, tuberías de propano congeladas, intoxicación por monóxido de carbono debido a personas que usan generadores en espacios cerrados para intentar mantenerse calientes. El alquiler medio de un apartamento de una habitación en Burlington supera los $1,400 mensuales. El salario medio por hora ronda los $23. Una persona soltera que trabaja a tiempo completo recibe unos $3,000 después de impuestos. El alquiler, por sí solo, consume casi la mitad de ese ingreso. A esto hay que sumarle los gastos de calefacción en invierno, que oscilan entre $200 y $300. Además, hay que añadir el pago del coche, ya que la geografía rural exige transporte, un gasto imprevisto, y te arriesgas a un desahucio. La pandemia lo empeoró todo. Cuando se agotaron las ayudas de emergencia para el alquiler y terminaron las moratorias de desahucio, la acumulación de solicitudes se hizo sentir de golpe. La escasez de viviendas de alquiler en los pueblos pequeños significó que, cuando la gente perdía su apartamento, no tenía a dónde ir. Así que compraron caravanas. No nuevas, sino caravanas de 15 años compradas por $3,000 o $4,000 en Craigslist. Porque incluso una caravana destartalada es mejor que dormir a la intemperie en febrero con 12 grados bajo cero. Los pueblos no están preparados para acoger a esta población. Prácticamente no existen lugares legales para aparcar una autocaravana de forma permanente. Por ello, la gente se traslada a diferentes ubicaciones cada 72 horas para evitar multas. Se convierten en nómadas en sus propios pueblos. Pero mientras que los inviernos de Vermont convierten la supervivencia en una lucha diaria, el sur profundo se enfrenta a un desastre muy distinto, uno provocado por tormentas, pobreza y décadas de abandono. Número 9. Luisiana. El índice de pobreza más alto de todo Estados Unidos se registra en este estado de la costa del Golfo, 18,9%, casi una de cada 5 personas. Eso significa que más de 850,000 residentes no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. El ingreso medio por hogar ronda los $53,000, uno de los más bajos del país. Y luego están los huracanes. Tormentas devastadoras azotan con una frecuencia aterradora. Cuando un huracán de categoría 4 destruye tu vivienda, necesitas un lugar a donde ir. Para miles de residentes de aquí, ese lugar es un refugio. El huracán Ida azotó en 2021. El huracán Laura, antes que él. Cada desastre deja a miles de personas desplazadas. Las indemnizaciones de las aseguradoras tardan meses o años. Las casas rodantes de FEMA son temporales. Así que la gente compra casas rodantes, a veces con el dinero del seguro, a veces financiadas a tasas abusivas porque están desesperadas, y luego viven en esas casas rodantes mientras esperan. Esperan el seguro, esperan a los contratistas, esperan a que haya viviendas disponibles. Pero incluso antes de los huracanes, existía una grave escasez de viviendas asequibles. Nueva Orleans perdió una enorme cantidad de viviendas para personas de bajos ingresos tras el huracán Katrina, y nunca las repuso. El mercado de alquiler privado excluye a cualquiera que gane menos de $40,000 anuales. Cuando un desastre azota y destruye la casa de alguien, no hay a dónde regresar. ¿Y la vivienda asequible que alquilaban antes? Ahora la ocupa otra persona, o el propietario subió el alquiler $600 mensuales. Nueva Orleans tiene manzanas enteras llenas de autocaravanas y caravanas. Sus residentes trabajan en la ciudad y sus hijos van a las escuelas locales. Han creado una comunidad paralela de personas que técnicamente tienen un techo, pero que en realidad no tienen hogar.
La respuesta ha sido casi exclusivamente punitiva: multas, grúas, depósitos de vehículos. Pero la aplicación de la ley no crea viviendas. Una madre soltera que trabaja como cuidadora a domicilio gana unos $26,000 al año. Después de impuestos, le quedan $2,100 al mes. El alquiler medio de un apartamento de 2 habitaciones es de $1,300. Eso deja $800 para todo lo demás. Desde los pantanos inundados del Golfo hasta los desiertos del suroeste, la historia no cambia. Simplemente adopta nuevas formas. En Nuevo México, los vastos espacios abiertos esconden una crisis propia en expansión. Número 8. Nuevo México. La tercera tasa de pobreza más alta de Estados Unidos se encuentra en el suroeste del país, una región desértica de gran altitud. 18.1%. 380,000 personas viven por debajo del umbral de pobreza. Algunos de los niveles educativos más bajos del país se combinan con un ingreso familiar promedio de tan solo $55,000. Para un estado con una belleza natural extraordinaria y abundantes recursos naturales, ha habido un fracaso total a la hora de traducir todo esto en una prosperidad ampliamente compartida. Y en ningún lugar es más evidente este fracaso que en la creciente población que vive en zonas rurales. La crisis de los vehículos de alquiler en esta región presenta características únicas debido a su geografía y demografía. Gran parte del estado es rural. Albuquerque es la única ciudad importante. 23 tribus y pueblos nativos americanos consideran este lugar su hogar. Las comunidades nativas experimentan tasas de pobreza y falta de vivienda desproporcionadamente altas. Cuando los nativos americanos pierden su vivienda, a menudo terminan viviendo en vehículos debido a la insuficiencia de la infraestructura de servicios sociales y a la discriminación en el mercado de alquiler, ampliamente documentada. El conteo puntual de personas en Albuquerque identificó a más de 2,000 personas viviendo en vehículos en 2024. Sin duda, se trata de una cifra inferior a la real. Quienes viven en vehículos se desplazan con frecuencia. Durante el día pasan desapercibidos. Solo de noche se observa la concentración. Decenas de autocaravanas estacionadas en grupos dispersos, el ruido de los generadores y las luces que se filtran por las ventanas con cortinas. El alquiler medio de un apartamento de 2 habitaciones en Albuquerque ronda los $1,100. Un empleado de comercio gana unos $13 la hora. Eso supone $27,000 brutos al año. Después de impuestos, $200,000 al mes. El alquiler consume más de la mitad de tus ingresos antes incluso de comprar comida o gasolina. No puedes ahorrar. No puedes afrontar imprevistos económicos. Si surge algún problema, te arriesgas a un desahucio y la tasa de desocupación de viviendas en alquiler es inferior al 5%. No hay opciones más económicas. También existe una importante población de personas mayores que viven en casas prefabricadas, no por elección, sino por necesidad. Personas cuyos pagos mensuales de la seguridad social de $1,200 o $1,300 no les alcanzan para cubrir el alquiler, la comida y los medicamentos. El gobierno estatal ha estado prácticamente ausente en la resolución de esta crisis. No existe un programa coordinado de estacionamiento seguro. No se ha invertido significativamente en servicios. En cambio, las ciudades aprobaron ordenanzas que prohíben estacionar vehículos de gran tamaño en zonas residenciales. Si esto te ha impactado, suscríbete. El estado siguiente es aún peor. Número 7. Colorado. Uno de los aumentos más rápidos en el número de personas sin hogar entre 2023 y 2024 se produjo en este estado de las montañas rocosas. Más de 14,000 personas se encuentran sin hogar aquí cada noche. Se trata de un lugar con una economía en auge, con un ingreso familiar promedio de $77,000. Sin embargo, la crisis se está agravando. La gran mayoría del aumento se produjo en Denver, donde los campamentos precarios se han vuelto imposibles de ignorar. Recorra Federal Boulevard, recorra la ribera del río Platte. Por donde quiera que mire, verá autocaravanas, manzanas enteras repletas de ellas. La ciudad estima que 4,000 residentes viven en vehículos. Esa cifra aumenta drásticamente cada año. A diferencia de los campamentos de tiendas de campaña, las autocaravanas requieren grúas especiales y su incautación resulta más costosa. Este es un caso típico de desplazamiento económico. La economía creció. Denver se convirtió en uno de los mercados inmobiliarios más atractivos. El valor de las propiedades se disparó, pero los salarios de los trabajadores del sector servicios no aumentaron al mismo ritmo. El barista, el cocinero, el conserje, el asistente de atención domiciliaria. Estos trabajadores se vieron obligados a abandonar sus puestos de trabajo. Gradualmente, el alquiler subía cada año
un 3%, un 5%, un 8%. Mientras tanto, los salarios aumentaron entre un 0 y un 2%. Al final, las cuentas dejaron de cuadrar. Una auxiliar de enfermería certificada en un hospital de Denver gana unos $40,000 al año. Eso equivale a $2,800 mensuales netos. El precio promedio de un apartamento de una habitación es de $2,150. Incluso, si cumple con los requisitos, el 70% de sus ingresos se destina solo a la vivienda. Las comunidades de montaña se enfrentan a una crisis aún más grave. Vail, Aspen, Breckenridge. Los pueblos turísticos necesitan trabajadores del sector servicios. Alguien tiene que operar los remontes y limpiar las casas de vacaciones. Pero esos trabajadores no pueden permitirse vivir cerca de sus lugares de trabajo. Un estudio en Vail se alquila por más de $2,000. Los trabajadores que ganan $15 o $16 la hora no pueden ni siquiera acercarse a eso. Así que viven en furgonetas y autocaravanas en aparcamientos. Denver implementó una norma de estacionamiento de 72 horas dirigida a quienes viven en sus vehículos. Las multas comienzan en $50. El remolque cuesta entre $800 y $1,500. Para alguien que vive al día en una casa rodante, eso significa perder su vivienda, su transporte y todas sus pertenencias. Más al oeste, la promesa de prosperidad choca con una dura realidad. En el estado de Washington, cuna de imperios tecnológicos multimillonarios, la brecha entre ricos y pobres nunca ha sido tan grande. Número 6. Estado de Washington. La tercera mayor población sin hogar del país reside en el noroeste del Pacífico. Más de 28,000 personas viven en situación de calle. Algunas de las empresas más ricas del mundo tienen su sede aquí. Amazon, Microsoft, Boeing. Una riqueza increíble y al mismo tiempo una de las peores crisis de personas sin hogar en Estados Unidos. El número de personas que viven en casas precarias en el condado de King se ha disparado en la última década. La crisis de los apartamentos tipo Airbnb en Seattle se ha convertido en un tema político crucial. Los residentes se quejan de los Airbnb en las calles residenciales. Los comerciantes se quejan de los Airbnb en las zonas comerciales. Lo que casi todos pasan por alto es la realidad matemática. El alquiler medio de un apartamento de una habitación es de $2,500. El salario medio por hora ronda los $29. Una persona que trabaja a tiempo completo recibe unos $4,000 mensuales después de impuestos. El alquiler consume más del 60%, y eso suponiendo que se cumplan los requisitos, lo que requiere demostrar que se gana el triple del alquiler. Por lo tanto, se necesitan $90,000 anuales para un apartamento de una habitación, en una ciudad donde el salario medio equivale a unos $60,000. Las personas que viven en autocaravanas no están desempleadas. Muchas trabajan a tiempo completo. Técnicos médicos, empleados de supermercado, repartidores, camareros. Hacen que la ciudad funcione, pero no pueden permitirse vivir en ella. Por eso compraron autocaravanas. Una autocaravana de clase C de 15 años por $8,000. Una caravana, una furgoneta camperizada. Aparcan donde pueden, en zonas industriales de Ballard, en calles secundarias de Beacon Hill. Cambian de lugar cada pocos días para evitar multas. Seattle intentó implementar estacionamientos seguros donde los residentes de viviendas precarias pudieran estacionar legalmente y con acceso a baños. Algunos programas resultaron prometedores. Los participantes se sentían más seguros. Los gestores de casos ayudaron a algunos a encontrar una vivienda. Sin embargo, los programas eran de pequeña escala y contaban con fondos insuficientes. Había espacios para quizás 100 vehículos cuando miles necesitaban ayuda. La oposición política de los vecindarios hacía casi imposible encontrar ubicaciones adecuadas. Mientras tanto, la ciudad intensificó la vigilancia. Las grúas confiscaban las viviendas precarias. Se acumulaban las multas. Nada mejoró. Desde las frías lluvias del noroeste del Pacífico hasta las costas tropicales de las islas del Pacífico, ni siquiera el paraíso es inmune. En Hawái, incluso las familias trabajadoras se ven obligadas a usar vehículos debido a los costos prohibitivos y la catástrofe climática. Número 5. Hawái. Un aumento del 87% en la indigencia entre 2023 y 2024. 87%. El mayor incremento de cualquier estado. Este aumento se debió principalmente a los catastróficos incendios forestales de Maui en agosto de 2023. Más de 5,000 personas estuvieron en refugios de emergencia meses después de que los incendios destruyeran Lahaina. Muchas terminaron viviendo en casas rodantes porque no tenían a dónde ir.
Pero la crisis es anterior a los incendios. Este estado insular ha tenido consistentemente una de las tasas de indigencia per cápita más altas del país: 85 personas por cada 10.000 habitantes, casi 4 veces el promedio nacional. El costo de vida aquí es brutal para cualquiera que no sea rico. El alquiler justo de mercado para un apartamento de una habitación es de $80,000. El ingreso medio familiar ronda los $87,000, lo que parece alto hasta que se considera que todo cuesta más. Los alimentos cuestan un 40% más que el promedio del resto del país. Una familia de 4 personas que gana el salario medio estatal se considera de bajos ingresos para efectos de vivienda. Con un ingreso anual cercano a los $90,000, se le considera de bajos ingresos debido al altísimo costo de la vivienda. Para los trabajadores del sector servicios que ganan $15 o $16 la hora, las cuentas son imposibles. Una camarera de hotel a tiempo completo gana unos $33,000 al año. Después de impuestos, quizá $2,500 al mes. Tan solo el alquiler requiere más ingresos de los que gana. La situación de las personas que viven en sus vehículos presenta características particulares debido a la geografía de la isla. En Oahu, las autocaravanas se agrupan en los estacionamientos de las playas y a lo largo de la costa norte. Pero, a diferencia del continente, no hay ningún estado cercano al que puedan escapar. No se puede conducir a un lugar más barato. Estás en una isla. Mudarse fuera de la isla requiere billetes de avión y gastos de mudanza que la mayoría de quienes viven en sus vehículos no pueden afrontar. Así que se quedan. Trabajan en el sector turístico, limpian alojamientos vacacionales, trabajan en recepciones de hoteles y dan clases de surf. Sonríen a los visitantes que pagaron miles de dólares por una semana en el paraíso y luego duermen en sus vehículos. De vuelta en el territorio continental, otro supuesto paraíso progresista se encuentra en aprietos. Los ideales de justicia y compasión de Oregón chocan con una creciente crisis de vivienda. Número 4. Oregón. Más de 23,000 personas viven en situación de calle, una de las tasas per cápita más altas, con 54 personas por cada 10,000 habitantes, más del doble del promedio nacional. El 62% no tiene refugio, ya que duerme en tiendas de campaña, vehículos o directamente en las calles, en lugar de en albergues. Portland concentra la mayor parte de esta crisis, y en ningún lugar es más visible la situación de las personas sin hogar que en esta ciudad progresista, donde barrios enteros se han convertido de facto en parques para personas sin hogar. Recorre el norte de Portland. Conduce por la avenida 82. Verás lo que parecen ser comunidades permanentes de casas rodantes, decenas de casas rodantes y caravanas alineadas a lo largo de las calles residenciales. Algunas son funcionales, otras están claramente averiadas, sirviendo solo como refugio fijo. Los residentes viven a la vista del público, generadores encendidos, ropa tendida, niños jugando entre los vehículos. No son personas que quieran vivir así, son personas sin otra alternativa en una ciudad donde el alquiler promedio de un apartamento de una habitación es de $1,500 y sigue subiendo. Este estado se presenta como progresista, con sólidas protecciones para los inquilinos y servicios sociales. Sin embargo, estas protecciones no han evitado una crisis de vivienda asequible que se agrava año tras año. La tasa de desocupación de viviendas de alquiler en Portland ronda el 3%. Esto no refleja un mercado inmobiliario saludable, sino una escasez. Cuando la oferta es tan limitada, los precios suben. Los alquileres aumentaron un 40% en la última década. Los salarios de los trabajadores del sector servicios aumentaron quizás un 15%. La brecha sigue ampliándose. Un empleado de restaurante que gana $16 la hora tiene un sueldo anual de unos $33,000. Después de impuestos, le quedan $2,600 al mes. El alquiler se lleva más de la mitad. Si a eso le sumamos los servicios, el transporte, la comida, el teléfono y la atención médica, no queda nada. No hay margen de seguridad. Una sola emergencia y te arriesgas al desahucio. Portland intentó implementar aldeas de descanso seguro, áreas designadas donde las personas podían estacionar sus autocaravanas y acceder a servicios básicos. El concepto era bueno: estacionamiento legal, baños, servicio de recolección de basura y gestores de casos. Algunos participantes reportaron experiencias positivas. Sin embargo, el programa enfrentó desafíos inmediatos: oposición vecinal, financiamiento insuficiente y una escala inadecuada. Las aldeas de descanso seguro solo ofrecían espacios para unas pocas docenas de autocaravanas cuando miles necesitaban ayuda. Si nos dirigimos al este,
la magnitud del problema se amplía aún más. En Nueva York, la ciudad más emblemática del país, se enfrenta a una explosión de personas sin hogar que está empujando a las familias a vivir en coches y albergues a un ritmo superior a la capacidad de respuesta del sistema. Número 3. Nueva York. Aquí reside la segunda mayor población de personas sin hogar en Estados Unidos, 158,000 personas, una cifra superior a la población total de algunos estados. La gran mayoría se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde existe un derecho legal a la vivienda. Sin embargo, este sistema está colapsando. El número de familias sin hogar aumentó un 39% entre 2023 y 2024, el mayor incremento anual jamás registrado. Más de 93,000 personas se encuentran actualmente en albergues de la ciudad. Miles más viven en vehículos porque no desean alojarse en albergues colectivos o no cumplen con los requisitos de elegibilidad. La situación de las personas sin hogar que viven en vehículos es distinta aquí que en las ciudades de la costa oeste. No se ven campamentos masivos de caravanas en Manhattan o Brooklyn. Las normas de estacionamiento de la ciudad lo hacen prácticamente imposible. En cambio, quienes viven en vehículos lo hacen en furgonetas y coches. Aparcan en los barrios periféricos. Se mueven constantemente para evitar multas. Se mimetizan con el resto del estacionamiento en la calle. Una furgoneta de carga en una calle de Queens podría pertenecer a un contratista o albergar a una familia de 4. Esta invisibilidad dificulta el censo, pero no hace que su situación sea menos desesperada. La situación económica es alarmante. El alquiler medio de un apartamento de una habitación en la ciudad de Nueva York es de $3,500, 2 meses de salario neto para muchos residentes. El ingreso medio familiar ronda los $71,000, lo que se traduce en unos $5,200 mensuales después de impuestos. El alquiler consume 2/3 de ese ingreso. Para los trabajadores con menores ingresos, que ganan entre $15 y $16 la hora, las cuentas son imposibles. Un auxiliar de atención domiciliaria que trabaja 40 horas semanales gana $33,000 anuales. Después de impuestos, quizás $2,700 mensuales. Literalmente, no pueden permitirse ni siquiera un estudio en ningún distrito. El problema de las familias sin hogar es el aspecto más preocupante. Casi 36,000 niños más experimentaron la falta de vivienda en 2024 en comparación con 2023. Niños de primaria, bebés. Las familias que viven en albergues se enfrentan a condiciones terribles. Hacinamiento, problemas de seguridad, familias separadas en diferentes instalaciones. Muchas familias prefieren los vehículos si tienen esa opción. Una familia en una furgoneta grande mantiene más privacidad que una familia en un albergue colectivo. Más al sur, el clima cálido oculta una cruda realidad. En Florida, la falta de vivienda no solo está aumentando, sino que se está ilegalizando, lo que obliga a miles de personas a subirse a vehículos para evitar el castigo en lugar de buscar refugio. Número 2. Florida. Más de 25,000 personas viven en situación de calle. Es la cuarta cifra más alta del país. Sin embargo, es casi seguro que estas cifras son inferiores a la realidad, ya que este estado cuenta con algunas de las políticas más hostiles hacia las personas sin hogar. Varias ciudades aprobaron ordenanzas que penalizan acampar y dormir en la vía pública. Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Jacksonville y Orlando implementaron una aplicación estricta de la ley. Pero ilegalizar la falta de vivienda no la elimina, simplemente dificulta su conteo y atención. Esto obliga a más personas a refugiarse en vehículos, donde son menos visibles. El clima cálido hace que vivir en un vehículo todo el año sea más factible que en los estados del norte, pero plantea otros desafíos: huracanes, calor extremo y la necesidad de aire acondicionado en lugar de calefacción. No hay impuesto estatal sobre la renta, lo que suena atractivo hasta que uno se da cuenta de que significa menos ingresos para los servicios sociales. El salario mínimo estatal es de $12 por hora, lo que se traduce en unos $25,000 anuales. Después de impuestos federales y deducciones, quizás se queden unos $200,000 mensuales netos. El alquiler medio de un apartamento de una habitación en Miami es de $2,200. En Tampa, $1,450. En Orlando, $1,500. Alguien que gana el salario mínimo no puede permitirse un apartamento de una habitación en ningún lugar del estado. ¡En ningún lugar! Las cuentas no cuadran. La economía, que depende en gran medida del turismo, agrava la situación. Se necesita una gran cantidad de trabajadores del sector servicios. Alguien tiene que limpiar las habitaciones de hotel,
trabajar en las atracciones de los parques temáticos y servir comida. Pero esos trabajos pagan entre 12 y 15 dólares la hora. Suelen ser de temporada o a tiempo parcial. No incluyen prestaciones. Y, desde luego, no pagan lo suficiente para poder permitirse una vivienda en zonas turísticas, donde los alquileres se disparan debido a los alquileres vacacionales. Una camarera de hotel en Key West puede ganar 14 dólares la hora. No puede permitirse vivir en Key West. Apenas puede permitirse vivir en Key Largo. Así que vive en una caravana de 20 años aparcada detrás de una gasolinera. Y, finalmente, llegamos al punto donde la crisis alcanza su máxima expresión. En California, el motor económico del país, la pobreza, el alto costo de la vivienda y las deficiencias políticas se conjugan para crear una catástrofe humanitaria de proporciones devastadoras. Número 1. California. 187,000 personas sin hogar, casi una cuarta parte de la población total sin hogar del país. En un solo estado, hay más personas sin hogar aquí que la población total de Eugene, Oregón. Una gran parte de esta población vive en vehículos. Tan solo en el condado de Los Ángeles hay más de 15,700 personas viviendo en vehículos. En San Francisco, la población que vive en vehículos aumentó de 474 a 612 entre 2024 y 2025. Todas las grandes ciudades están desbordadas por campamentos de caravanas. Comencemos con el costo de la vivienda. El alquiler promedio de un apartamento de una habitación en San Francisco es de $2,380. En Los Ángeles, $2,300. En San Diego, $2,100. Comparemos esto con los salarios. El salario mínimo estatal es de $16 por hora, lo que parece alto hasta que se calcula el ingreso anual. A tiempo completo, eso equivale a $33,000 brutos. Después de impuestos, quizás $1,600 mensuales. En San Francisco, el alquiler consumiría más del ingreso mensual completo. En Los Ángeles, el 90%. Una persona que gana el salario mínimo no puede permitirse una vivienda en ningún lugar del estado. Pero esto no solo afecta a quienes ganan el salario mínimo. Una enfermera titulada en Los Ángeles gana alrededor de $90,000 al año. Después de impuestos, quizás $60,200 al mes. Un apartamento promedio de 2 habitaciones cuesta $3,000. Esa enfermera gastará casi la mitad de su sueldo neto en vivienda. Le quedarán $300-200 para todo lo demás. Pago del coche y seguro, préstamos estudiantiles, comida, atención médica, cuidado infantil si es madre soltera. Las cuentas se complican. Si algo sale mal, podría enfrentarse a un desahucio a pesar de ganar $90,000. La crisis en el condado de Los Ángeles ha alcanzado proporciones epidémicas. Recorra North Hollywood o Van Nuys y verá cuadras enteras llenas de autocaravanas. Decenas por cuadra. Autocaravanas de clase A deteriorándose por el óxido. Caravanas con las ruedas pinchadas. Los residentes trabajan en la ciudad. Sus hijos asisten a escuelas locales. Son parte de la comunidad. Simplemente no pueden permitirse una vivienda. Existen algunos estacionamientos seguros con servicios de apoyo. Los primeros resultados son prometedores, pero la capacidad es absurdamente insuficiente. Unos pocos cientos de plazas cuando 15,000 personas necesitan ayuda. Mientras tanto, la aplicación de la ley continúa. Multas, incautaciones, millones presupuestados para operaciones que podrían proporcionar vivienda permanente a las personas, pero que en cambio solo las trasladan de un lugar a otro. En todo Estados Unidos, las camionetas RV bordean las carreteras, símbolos de una nación que lucha por darles un hogar a sus ciudadanos. Detrás de cada parabrisas hay una historia de supervivencia, pérdida y fortaleza silenciosa. Suscríbete para seguir nuestras investigaciones sobre esta creciente crisis y no te pierdas nuestro reportaje anterior sobre una ciudad donde incluso la policía evita los campamentos. La información es poder. Afrontemos juntos esta realidad.